Hola, soy Miss Forster. Vamos a hablar hoy en estudios sociales de las biografías, especialmente de una autobiografía. Hemos hablado mucho de cosas y costumbres del pasado hasta el presente y cómo han cambiado. Ya vamos a hablar de la gente que empezaron a hacer esos cambios. Una biografía es el cuento de la vida de alguien importante, alguien que hizo algo por la primera vez o alguien que hizo importante para ayudar al mundo. Vamos a empezar haciendo una autobiografía. Y aquí tenemos las raíces de la palabra. Auto quiere decir sobre mí, sobre yo mismo. Biografía quiere decir una historia, un cuento sobre la vida de una persona. Entonces, ¿qué crees que quiere decir autobiografía? Es la historia sobre ti mismo. Es cuando yo escribo mi autobiografía, estoy escribiendo un cuento sobre mí, sobre mi vida. Entonces, para empezar, tienes que empezar a pensar en eventos importantes y cuándo sucedieron. Entonces, aquí tienes un ejemplo de mi propia historia. Yo empiezo pensando que en 1970 nací en Waukegan, Illinois. En 1975 empecé a asistir a la escuela en kinder. En 1987 me gradué de la escuela secundaria y fui a la universidad. En 1992 conseguí mi primer trabajo de maestra en Ellis School. En 1999 fui a San Francisco, en California, para aprender sobre nuevos programas de enseñanza, para ayudarme a ser una maestra mejor. Pero en 2020, en este año, me convertí en una maestra virtual. Es decir, que desde mi casa estoy enseñando a los estudiantes en iPads, en lugar de estar enseñándoles en un salón dentro de una escuela. Mire cómo muchos de los eventos importantes de mi vida se trata de la escuela, como soy una maestra y esto es una parte muy importante de mi vida. Aquí hay ejemplos de la historia de otras personas en una línea de cronología, diciendo como cuando ocurren eventos importantes. Como en el primero tenemos cuando nació hasta hoy día y cosas importantes que ha pasado en la vida de esa niña. En el segundo tenemos eventos importantes en los meses del año de un salón de clases. Aquí tenemos uno muy divertido porque así la niña está agarrando el hilo ahí de un globo y en el hilo podemos seguir los eventos importantes de su vida, como la primera vez se montó en un pony, cuando tenían un gato, cuando empezó en la escuela, cuando la familia compraron un carro nuevo, así, hasta hoy día con el globo. Otros ejemplos de la línea del tiempo, como cuando nació hasta que consiguió un trabajo. Aquí vemos cómo va la línea de su vida cuando fueron a la playa, cuando consiguió un carro nuevo, hasta un trabajo nuevo. Aquí una línea del tiempo como la de la gente, como cuando estaban así cazando la comida hasta hoy día con un aeroplano, un avión. Cuando ustedes están en el high school, en la secundaria,
van a estar estudiando biografías, mirando los años y las cosas importantes que pasaron, o en una biografía mirando la vida de alguien importante. Aquí tenemos los eventos importantes en la vida de alguien, desde que nacieron hasta que cuando hicieron un viaje a Francia. Esa niña hizo la línea del tiempo cuando empezó como bebé y haciendo alrededor de la concha de caracol, así contándonos eventos importantes en su vida. Ya es tu turno. Ustedes no van a tener que hacer un proyecto tan complicados como los que vimos, pero para ayudarte a empezar a pensar en tu vida, la actividad en Seesaw se trata de un póster donde pueden empezar a pensar en cosas que trata sobre ti mismo. Aquí tu nombre, tu cumpleaños. Aquí puede poner nada más los nombres de las personas en tu familia. Aquí una foto, o puedes dibujar un dibujo de ti mismo, un dibujo de la familia, los nombres o las mascotas que tienes o que has tenido, un dibujo de tu mascota, tus pasatiempos favoritos, cosas que te gusta hacer, un dibujo de la cosa que a ti te gusta hacer, tu color favorito ahí. Aquí tus comidas favoritas, tus restaurantes favoritos, el nombre de la película que a ti te gusta mucho. Aquí un dibujo pequeño de sus mejores amigos o sus nombres. Esto nada más es para que te diviertas, que empiezas a pensar en cosas importantes que pertenecen a ti.